¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes, hoy ya por fin es lunes 21 de noviembre. No se crean que es invierno, eso será el mes que viene y por las mismas fechas. Ahora todavía estamos en otoño y bien que se nota además en la calle. Hoy día de lluvia, jornada toda la semana además, y la anterior y lo que viene. Bueno, pues encantados de la vida y sobre todo la nieve que hace acto de aparición en las sierras y eso mejor todavía para las reservas de agua. Y además está lloviendo como tiene que llover, despacio, sin prisa, ¿verdad? Sin aglomeraciones, que luego al final vienen los problemas con todos los alcantarillados y demás. Estamos en el último café, tertulia de lunes, muchos asuntos encima de la mesa, de actualidad, como siempre. Tenemos que hablar al final, como el otro día en la tertulia decía el alcalde, a quien vamos a presentar ya mismo, que se nos olvida hablar de los temas más relevantes de la sociedad. Pero bueno, es que esos también están presentes, quieras que no, en la deriva. Doña Mónica Monterreal, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Es portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Móstoles. Yo tengo una duda. Ustedes forman parte del gobierno de Móstoles, sí, ¿verdad? Es concejal y tiene su área de competencia en Móstoles. Bien, y José María Porras, independiente, alcalde de Griñón. Buenos días. Buenos días. Bueno, teníamos temas en la tertulia que a mí me parecen, sobre todo el segundo tema me parecía muy interesante, el tema de la formación profesional, que me parece que es, llevamos hablando de esto toda la vida, pero fíjese al final el problema que tenemos en esta sociedad por el desequilibrio en las universidades, en las plazas universitarias para determinadas carreras. Vamos a hablar de segundo tema, pero vamos a poner un tema que a mí me parece muy importante y que me parece además que somos esquivos a ello y que aquí nos lavamos las manos cuando nos da la gana. Yo no sé quién ni cómo, ni de qué manera se decidió que el Mundial de Fútbol fuera un país de una tiranía tan brutal como es este. Yo no sé por qué tenemos que ir allí, no sé por qué además cedemos ante ese chantaje que nos ha ofrecido la FIFA con el dinero que tiene que haber recogido, las comisiones que se tienen que haber llevado. No hay otra manera sino, y yo creo que la sociedad tengo la sensación de que hay momentos que le da todo lo mismo, depende de lo que le vendan. Y a mí me repugna, honradamente, me repugna que países así sean considerados... es que yo creo además que ese país existe porque hay a muchos que les interesa que exista, porque si no, es una pata en el culo el país, o sea, es que no es nada. Pero claro, tienen petróleo y tienen muchísimo dinero. Y eso hace que los demás se rindan ante lo que está ocurriendo. A mí me parece fatal. Me parece un horror, además, que se determine un asunto en particular. Creo que es un país al que no se le debe prestar atención en nada. O sea, que haya que llevar la bandera al Caire me parece una estupidez. No digo porque no es un hecho, es que son todos. Es que te enseñan con tutoriales cómo hay que pegar a las mujeres para no hacerles daño. Es que es una cosa terrible lo que hay allí. Y ver la situación de los trabajadores en ese país es una situación... Y en cambio vamos allí con nuestras televisiones y sale el presidente de la FIFA, que es un impresentable y un sinvergüenza, y trata de justificar el hecho de que se haya llegado allí. Es la primera vez, además, creo, fíjate que yo soy un poco mayor, que un mundial se hace en invierno. ¿Pero esto qué es? O sea, y la sociedad occidental, como siempre, pusilánime y pasando de todo, le importa un carajo bendito este asunto. Pasamos de soslayo por ello, pero sí me gustaría que dieran su opinión al respecto. Y luego ya entramos en asuntos más importantes. Yo estoy muy de acuerdo contigo. La verdad es que está claro que este mundial tiene unos intereses económicos detrás, que si no, no se celebraría. Creo, decías ahora que no se había celebrado, creo que el de Sudáfrica también fue en invierno, me parece, que también fue por estas fechas, ¿no? Están en el mismo meridiano que nosotros. Vale, sí, vale. No, es que no soy tampoco yo muy futbolera en general. Pero con esto de los mundiales te ves inmerso al final en esta vorágine... que ya se va viendo meses antes con los anuncios de las ofertas de los televisores en los grandes almacenes y que al final afecta a todos los niveles de la economía, desde ofertas seguro. De las cadenas electrodomésticas en vender sus productos hasta todo lo que no sabremos evidentemente de qué hay detrás, porque la construcción... Primero, la ingente construcción de estadios en ese país que luego qué utilidad van a tener, no se sabe, pero sobre todo... la vulnerabilidad de los derechos humanos que ha habido, los más de 7.000 muertos en esa construcción, el tratamiento a las mujeres, desde luego que es absolutamente denigrante, no se pueden hacer manifestaciones de afecto en público, sea quien sea, el colectivo LGTBI pues lo tienen como lo tienen, entonces el aceptar eso y el aceptar ir a
a esas condiciones, a jugar. Yo no sé, a ver qué le puede representar a un jugador de una selección el ir, no ir, respecto a su, no sé, su propia, ya no fama, sino su prestigio como jugador. Pero sí que leí además hace un par de días un jugador, el único, un jugador alemán que sí había rechazado ir por problemas familiares, alegaba, pero había rechazado ir, y yo creo que en este caso a las federaciones de fútbol de todos los países les ha faltado un poquito de valor, pero yo creo que es que estamos sumidos bajo la presión económica y eso manda. Todo es un problema de dinero. O sea, el jugador no va porque pierde mucho dinero, sino va, y le importa un carajo lo que pase después, ya está. Yo lo tengo claro. El problema ya entra de base con que son las propias federaciones las que han elegido que se juegue en Qatar. Totalmente. A través de una votación que hace la FIFA. Bueno, ¿quién vota son las federaciones? Totalmente. O sea, quiero decir que las propias federaciones han elegido Qatar, que tienen su razón, ¿no? Porque fíjate que se iba a jugar en verano y qué mejor sitio que jugar un partido de fútbol a 55 grados que hace en verano en Qatar. Es un buen sitio. Es un sitio extraordinario. Fantástico. Entonces yo entiendo que las federaciones, al ver esa climatología que se adapta perfectamente al deporte que se iba a realizar, pues pensarán que Qatar era el mejor sitio para poder hacerlo. Sí. Bien. Después de eso, pues ¿qué es lo que pasa? Que hay que entender una cosa, y es que el Mundial al final, para cualquier jugador de fútbol, es como el evento de su carrera. Quiero decir, un Mundial se hace cada 4 años y yo entiendo que haya jugadores que vayan a jugar aunque estén pensando pues todo lo que hay detrás. Lo entiendo, porque pero para mí ellos no son los responsables de esas. Es que José, sí, son los finales. No. Sí. Bueno, ahora los jugadores no dejan de ser corresponsables. Los actores. No. Corresponsables entonces somos todos. Claro. Pues nosotros también por ver por verlo yo en casa. Bueno, pues yo corresponsable por verlo en casa, por consumirlo. Sí. La televisión por emitirlo. Sí. El otro por. Yo creo que no. Hombre, ¿tú te imaginas una serie de televisión en la primera cadena donde se azote a un tío, por ejemplo, o a una mujer, que me da lo mismo, sistemáticamente, y que la gente lo va a ver, ya te lo digo yo, o sea, habrá un montón de gente que lo vea, pero son corresponsables de que eso. Es decir, que exista el Sálvame, existe porque hay un montón de personas que lo ven. Sí, pero perdóname, yo no creo que tienen una responsabilidad mínima, pero la tienen. Los abuelos de mi pueblo, porque vean aquí el Mundial en el centro de mayores a las 7 de la tarde, sean corresponsables de lo que ha pasado en Qatar con la vulneración de los derechos humanos. No, me niego. Yo creo que está muy informado. Yo creo que el problema es que hay personas que tienen esa capacidad de decisión, que en un momento determinado decidieron que ir a Qatar. Y esas personas son las que había que haberles pedido esa responsabilidad y haberlo evitado. Pero a partir de ahí... Pero los demás somos, en cierta medida, yo no digo mucho poco, y un jugador que gana 20 millones de euros al año tiene mucho poder mediático como para en ese momento hacer la fuerza que tiene que hacer. Yo soy, reitero, si tienen el 99% o el 90% de las federaciones que se han sometido al dinero. Y hablando del poder mediático, todos los artistas que han aceptado el ir a actuar, o incluso los que lo han rechazado, también es un poder mediático. Ojo, hablamos de Qatar, Monse, pero lo podríamos extender en toda la corona. Pero es que como empieces así... Sí. Y empezamos a poner filtros. Es que hay que ponerlos. Pues escucha, es que a lo mejor no salíamos ni de los pueblos, porque quiero decir que cada uno tiene lo suyo. Sí, José María, pero vamos a ver, si vivimos en Occidente e intentamos aquí defender los derechos humanos dentro, que están sobradamente garantizados, y cualquier resquicio que ahí metemos, imagínate ahí que hay años luz, donde allí no tiene derechos nadie, nada más que el que tiene pasta. Y hemos ido además a un país significativo, que no es ni país ni nada, si reitero, es una cosa insignificante. Sí, pero dime en qué país árabe las mujeres tienen derechos. En ninguno. Estoy diciendo que extiendo todo eso. Pues evidentemente no colaborar con que eso pase. Escucha, que yo no estoy de acuerdo en que se haga ya el Mundial, ni mucho menos, que no parezca que estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo para nada. Me parece una barbaridad y una aberración. Lo que digo que los responsables son quienes eligieron esa sede. Y no se puede hacer corresponsables a todos los que consumimos esto. Porque fíjate qué bonito hubiera sido. Consumimos productos chinos diariamente, de Amazon. Consumimos productos indios diariamente. La mayoría de la ropa que llevamos viene hecha en países donde los derechos laborales ni siquiera existen. ¿Y eso justifica? No, pero te estoy diciendo que es muy fácil ahora poner el foco en el Mundial y decir tal, cuando resulta que todos llevamos una camiseta de tal que está hecha en Bangladesh. Creo que es focalizar, y ahora está sucediendo. Alguna vez habría que tomar una iniciativa. Yo creo, por ejemplo, imagínate que Brasil, España y Alemania
no sé, porque se ponen de acuerdo, deciden no participar en ese mundial. El impacto es brutal y eso hace y haría repensar. Diga, exacto, nada más. Si yo no pido, yo entiendo que todo esto es una utopía, pero bueno, habrá que decirlo por lo menos. Yo no voy a ver ni un solo partido. Aplaudo a esos bares que han puesto un cartel de no lo hacemos y que va en contra de ellos, porque al final a lo mejor no hace nada, o sí. Pero yo creo que siempre hay que dejar una pizquita, y sobre todo yo le pediría al presidente de la Federación Española, que votó sí también en aquel momento, que dimitiera inmediatamente. O sea, eso ya reitero que todo esto, vivimos en un país de las maravillas, yo vivo en un país de Alicia en el País de las Maravillas, pero me gustaría que alguien tomara conciencia de que esta gentuza son gentuza. Es que hay que reconocerlo, ya está. Oiga, que a mí tengan sus costumbres me parece muy bien, pero que esas costumbres pasen por humillar y despreciar a un sector de la población me parece terrible. José Luis. Estando de acuerdo con lo que tú dices y entendiendo que el sentir general es bueno, ¿qué más nos da? Si al final No, ¿qué más nos da? No, yo no estoy para nada de acuerdo en que se celebre allí el Mundial ni de cerca. Lo que digo es que tampoco podemos ser hipócritas y decir ahora el Mundial, y me focalizo en el Mundial, cuando resulta que el hijo del Emir es el presidente del PSG. Por ejemplo. El hijo del Emir. Pero es que resulta que el Manchester City lo lleva otro fondo que es de Arabia Saudí. Bueno, es que no es un caso concreto. Que es lo mismo. Y el Valencia. Entonces empezamos y ¿dónde ponemos la línea? Porque si queréis, empezamos. En todos los como sitios. empecemos nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos también vamos a estar dentro de ese círculo. No. Porque seguramente lo veremos, porque consumimos, porque formamos parte de esto. Que sí, que va. Pero no es una disculpa, es ir cada uno en su día a día, pues como tú dices, intentando no consumir en determinados lugares, no consumir en determinadas plataformas, que es muy complicado. Sí, claro que es más complicado, porque ahora tú haces clean en el teléfono y puedes comprar cosas. Total. Otra cosa es buscar un hueco una tarde para ir a comprar un chándal a tu hijo. A mí eso me gusta más, fíjate. Claro, pero que yo creo que todos tenemos la oportunidad de ir haciendo cositas o dentro de nuestro radio poco a poco para intentar que, por ejemplo, en este caso, se respeten los derechos humanos. Evidentemente es una utopía que aquí nosotros tres vayamos a resolver los derechos humanos en Qatar. No, pero como decías antes, hay voces, yo solo conozco también como voz crítica a Cantona, que ha sido el único que se ha manifestado públicamente en contra de este mundial y de. También es verdad que ya no juega el hombre. Y pero te quiero decir, pero hay otros pero no es una jugadores, voz importante, es una voz importante, que suena, y hay jugadores también que no están en activo ahora mismo que se han callado y que no han dicho nada. Ese es el tema. Entonces yo creo que sí que hay que esto lo que hace es visibilizar, y como tú bien dices, a lo mejor pues a los abuelos que vayan a verlo al centro, pues a lo mejor es que tampoco saben qué está pasando en Qatar o qué deja de pasar. Y el informar no viene mal a nadie, luego cada uno que decida y que elija. Vamos a entrar en faena, si les parece. Yo creo que ha quedado claro. Y luego cada cual que haga lo que quiera. Hemos calentado y ahora vamos solo sí es sí. En fin, hay que hablar de ello porque tiene una repercusión mediática, pero sobre todo porque tiene una repercusión también en la sociedad por los flecos o las chapuzas, lo que otros dicen, o por las cosas que no se han hecho, o por las... En fin, parte todo de que hay una ley que se aprueba con un cierto rechazo por parte incluso de los propios miembros, algunos miembros del propio equipo de gobierno. Yo creo que se está focalizando la responsabilidad en la que presenta la ley, que a mí me parece que evidentemente alguna tiene, pero no se nos olvide que esa ley ha pasado por el Ministerio de Justicia, que es el más relevante en esta historia, y yo he consultado con abogados estos últimos días también para que me den una idea de cómo funciona esto, y no entienden nada. O sea, no entienden cómo a los funcionarios del Estado, a la gente que está ahí, se les puede haber pasado una cosa así. Sin quitar la responsabilidad, evidentemente, del ministerio que lo propone, que es el más responsable. Pero luego ha caído al Parlamento. Y el Parlamento y los grupos políticos tienen sus asesores también y sus cuestiones, ¿no? Y a mí me parece que todo esto se ha ido un poco de las manos. Yo creo que en cualquier país serio esto haría que algunos asumieran responsabilidades, honradamente. Solo por el hecho de que una persona pueda quedar libre después de hacer lo que ha hecho, ya es un motivo para plantearse que alguien ha hecho las cosas mal. Y si un cirujano se equivoca y corta una vena que no es, mata a una persona. Y se supone que no puede equivocarse. Y se supone que un ministro no puede equivocarse, porque afecta a todos. Y si se equivoca, tiene que asumir su responsabilidad. Unos dicen que debe de dimitir la señora Montero, otros dicen que es el presidente el que tiene que cesarla, y otros dicen que
las responsabilidades son mucho más amplias y que habría que tomar algún tipo de decisión en este aspecto. Yo no sé exactamente qué es lo que se puede hacer en un país o en una sociedad como la occidental, donde las cosas pasan de soslayo y al final se olvidan, pero esto es un tema serio, porque afecta a la sociedad en general. Como usted es de Podemos, Mónica... Sí, no tengo ningún Tiene usted problema. la palabra. Mira, esta ley es que lo tengo anotado para que no se pase, ni me pase nada. Ha pasado por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo del Estado, el Consejo Fiscal, por todos los juristas de la Oficina de Calidad Normativa. Ha sido votada en el Congreso y en el Senado por 10 partidos, entre ellos ha habido 4 diputados del Partido Popular que la votaron a favor. El Ministerio de Justicia, pero bueno, esto es como la canción de Defcon 2, aquí la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y al final, sí, la culpa... No, sí. Hay que reconocer que el culo de Yoko Ono no era precisamente como para escribirlo. No, en absoluto. Pero estoy de acuerdo en que ha pasado por todos esos. Entonces, acabas de decir, ¿alguien que ha hecho lo que ha hecho pueda estar en libertad? Desde luego que no. Entiendo que haya habido fisuras, pero que evidentemente si todas estas personas, que son profesionales, no yo, de la legislación, lo han considerado oportuno, incluso el Ministerio de Justicia, como te digo yo que no sería una ley tan mala, cuando además es una legislación pionera en el mundo en este sentido. Además, no se ha producido una rebaja general. A ver, que también es que aquí los medios de comunicación, como siempre, hay una diana, un target concreto todos los días y da igual el tema que se saque. Porque además todo esto se saca también y se revoluciona cuando tenemos otros problemas, por ejemplo, en Madrid con el tema de la sanidad. Curiosamente siempre salen temas cuando hay alguna otra circunstancia que pueda afectar, hay temas tipo bomba de humo. Y lo que te decía, se tienen que revisar caso por caso. En estos últimos días ha habido casi 300 revisiones y solamente 12 han tenido reducción en las penas. Todo esto también se ha hecho o ha tomado importancia, que la tiene, con un caso que se ha rebajado la pena de un padrastro que abusaba sexualmente de su hijastra de 13 años con felaciones. Y el problema que había en ese caso es que se ha conseguido rebajar la condena porque en la sentencia primera no se reflejaba en ningún caso que había un abuso de superioridad. Con lo cual tenemos que remitirnos también a que hay sentencias en las que, desde luego, vamos, me viene esa y ahora me viene a la cabeza también la de los dos, no sé si eran policías o guardias civiles de Estepona, que igual que al final se les pedían 33 años, solamente les condenaron a 2 que se conmutaron por servicios sociales y tal, que se puede rebajar en este caso porque se rebaja la mínima, no la máxima. Sí, bueno, que también hay que tener... No, hay que tener en cuenta que los jueces cuando aplican la ley siempre tiene que ser a beneficio del reo. Claro, entonces... Hay que aplicar la mínima, salvo excepciones. Ahí, como tú dices, yo también he estado, porque como ya te digo, tampoco tengo formación jurídica, he estado preguntando y hay magistrados... A ver, esta ley el eje de esta ley se basa en el consentimiento. Y hay magistrados que dicen que es una ley que está bien hecha, que como todas... Evidentemente hay que empezar a arrancarla y que yo creo que lo que está viendo es una alarma social, como en otros muchos casos, que desde luego hay que revisar todos los casos, por supuesto, y si hay errores hay que revertirlos o hay que intentar mejorarlos, pero que parece también que dentro de esta estirpe que hay en el Poder Judicial, en cuanto alguien ajeno se introduce y legisla de alguna manera que pueda llegar a eliminar todo este tipo de desigualdades, porque al final sigue siendo una ley para la protección de la mujer, digan lo que digan, y sigue siendo una ley muy avanzada en ese sentido. ¿El fin justifica los medios? ¿El fin justifica los medios? El que sea una ley avanzada para la mujer... No, el que haya habido... justifica los medios. ¿A qué te refieres con eso? Te estoy preguntando. Hombre, me refiero que si el fin es defender a la mujer, no intentamos justificar cómo se ha llegado a hacer lo que se ha hecho. No, yo no estoy justificando, yo estoy diciendo... Le digo, por eso digo, si el fin justifica los medios. En ningún caso, ningún fin justifica los medios, eso. En ningún caso. Pero te estoy diciendo que esta ley, que es una ley para la protección de todas las mujeres, a lo que nos lleva es a que ahora mismo ha habido una revolución mediática diciendo que es que desde Irene está afirmando excarcelaciones de violadores todas las mañanas cuando desayuna. Sí, es así, porque eso es con lo que te levantas todos los días en los medios. Bueno, los medios, depende de qué medios. Bueno, la mayoría, de eso, tú lo sabes. Depende de qué medios. Don José María, que no ha intervenido todavía. Bueno, yo creo que asunto. Estaba leyendo ahora también un poco del tema, ¿no? Según los datos que yo tengo, por lo menos,
el Consejo General del Poder Judicial, cuando le pasaron esta ley, en su informe ya advertía que esto podía pasar. Y lo decía textualmente, dice: el informe que fue remitido al prelegislador constataba que en el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos 1, 2 del título 8 del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de alguna de las penas, y concluía que la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente. Yo esto no tengo ni idea, pero yo lo estoy leyendo en la página del derecho.com, que parece ser que ha transcrito literalmente un comunicado que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial, donde viene a decir que ellos ya advirtieron que esto podía pasar. Quiero decir que si esto ya se sabía, o por lo menos se había advertido, pues yo creo que se debería, si no era lo que se pretendía, pues por lo menos se debería haber revisado, teniendo en cuenta que quienes tienen que aplicar las leyes son los jueces. Sin duda, yo creo que poner en duda... Quiero decir, si a ti te advierten ya y te dicen, oye, cuidado que esto puede pasar con esto, yo creo que lo mínimo sería haberlo revisado para, si no lo que se pretende, evitarlo antes de aprobar la ley. Eso no se ha hecho y ahora tenemos una situación que es complicada. Y es complicada de justificar, políticamente no se puede justificar de ninguna manera, porque claro, ¿cómo dices tú a todos los jueces que tienen que interpretar la ley? No, y sobre todo, yo creo que hay una cosa... Hombre, los jueces interpretan todas las leyes, ¿eh? Sí, pero... No solo esta. Ya, pero el problema está que cómo le dices que la interpreten como tú quieres que la interpreten. No, como tú quieres. Ha habido 54 revisiones en La Rioja, sí, en las que no ha habido ningún descenso de condena. ¿Y cuántas ha habido que sí? 12. Bueno, pues, en total, 300 y pico. Vale, pero... Y no estoy diciendo que haya que... O sea, que no debería haber ninguna. No, claro. Es que una solo sería un problema. Una solo sería un pero volvemos hecho a lo de antes. Muy llamativo. Tenemos que ver cómo se han ejecutado antes esas sentencias, a qué se ha sentenciado antes de esta ley, porque precisamente cuando ha habido en sentencias falta de, o que se indicara la falta del abuso de autoridad, pero falta dígame del abuso una cosa, de Mónica, ¿era necesaria esa ley? Es decir, el Código Penal, yo lo digo porque también he preguntado sobre este asunto, el Código Penal ya recogía clarísimamente para este tipo de delitos una serie de penas que no se van a modificar mucho. Es decir, esta ley... Código... Sí, porque todos los que estamos revisando son condenados que ya han sido condenados con la ley antigua del Código Penal. Hay una gran diferencia, que antes había dos términos que eran abuso y agresión sexual. Sí, es cierto. Y ahora había que definirlo. Y había que definirlo porque lo del tema del abuso sexual... Pero ¿y la carga de la prueba? Si el problema de todo esto venía en la carga de la prueba. Es decir, ¿cómo demuestras tú? Porque es imposible. ¿Cómo demuestras tú? El sí solo es sí. ¿Cómo lo demuestras en una situación íntima donde hay solo dos personas? Suponte que son pareja incluso. Que las mujeres se inventan no. Porque, pero lo he oído habitualmente. Pero puede existir. Puede existir. Yo no digo puede que... existir. Hombre, claro que puede existir, como que un hombre se invente también una situación. Ya. Es decir, si ella dice, esto ha ocurrido, hay que creerla porque es una mujer. Y si él dice, esto no ha ocurrido, no hay que creerle porque es un hombre. No es así, y hay peritos y hay investigaciones. Vale, y es que ha habido muchos casos en los que no ha habido nada cuando llegaban con desgarros vaginales y no había habido nada. Yo no dudo. Puede ser es que ahora mismo los adolescentes estén preguntándose que si tienen que firmar un contrato para poder besar a una chica. Que eso está pasando con gente de 16 y 17 años. Lo sé. Que ya son cosas locas, ¿no? O decirte de... A ver, yo tengo un hijo de 18 años... Había un documento de eso. Sí. No, que se pasaban por los institutos. Yo lo he visto, un documento que por se pasaban WhatsApp, por los institutos. Sí. Y mi hijo de 18 años... No es ninguna WhatsApp. El problema es que es verdad. Y mi hijo de 18 años venía todos los días y dice, estoy cansado de repetirles que eso no existe y que eso no es así. Y se estaba creando y se sigue creando esa alarma social. Pero usted no cree que en una sociedad polarizada como la nuestra, es una sociedad polarizada, es evidente, cuando se aprueba una ley de esta magnitud, no tendrían que tener, en general, todos los grupos, un cierto consenso, porque ya han advertido los miembros de la oposición que cuando lleguen al poder van a derogar determinadas leyes que se han aprobado ahora que no encuentran... ¿Qué consenso? Es decir, cuando hablo de esto, es que hay que buscarlo porque no queda otro remedio. Es decir, si ustedes hacen una ley de educación, tendrán que buscar un consenso para que eso no vaya cambiando cada 4 años, porque es una locura, entonces nadie se atiende. Y en el tema de legislar, ustedes son el poder legislativo, y claro, tienen ese poder, pero ese poder
lo tienen cada 4 años. Y si mañana entra la oposición y deroga esa ley, ¿de qué ha servido todo este lío? Si hay determinados partidos políticos, como estás diciendo en este caso, que no quieren el consenso porque no buscan la protección de sus ciudadanos y ciudadanas, y no hablo solo de las mujeres, hablo en general, porque hablo también con el tema de las agresiones a las personas LGTBI, o hablo de también la famosa... Doña Mónica, yo no creo que el Partido Popular no quiera que se protejan a las mujeres. No me cabe, como ustedes, no quiera que... Ha habido solo 4 de sus diputados que han votado a favor. Bien, pero a lo mejor es que la ley no se ajustaba a lo que ellos entendían que tiene que ser. Si yo lo único que digo es... El tema es que es lo que ellos entendían. ¿Pero por qué tienen ustedes que tener razón y los demás? No, yo no estoy diciendo que tengan razón. Yo te estoy diciendo por todos los estamentos judiciales que ha pasado la ley y que se ha ido pasando pantalla, por decir, se ha ido aprobando. Hay mucha gente que ha dicho no de esta ley. Hay mucha gente que estuvo en contra de esta ley. Sí, pero hay más que ha estado a favor. Lo que pasa es que aquí el ruido es el que está en contra, como siempre. Mayoría. No me refiero solamente al Poder Judicial. Al Poder Judicial, sí. Hay asociaciones de jueces que manifestaron claramente que esto no tenía un buen fin. Claro, hay asociaciones de jueces que tienen, como te decía antes, que hay una estirpe en el estamento judicial que no se puede entrar, no vaya a ser que entren determinadas personas con otros sesgos y ya las sentencias sean diferentes, que ven peligrar. Yo creo que los altos tribunales están hoy día muy manipulados por la parte política, muy monopolizados. De hecho, estamos hablando permanentemente de sectores conservadores, sectores progresistas. Yo creo que el Poder Judicial tiene que ser un poder independiente al Estado, que es lo que da las garantías a los ciudadanos. ¿Sabes qué pasa? Y no manipularlos. Manipularlos es un problema. Que el problema para ustedes y para los demás. El problema que tenían el Poder Judicial es que siempre era un poder conservador. Y cuando como tú dices, ahora hay alas progresistas, o ha habido otro tipo de jueces o de juezas que han intentado mirar por otra forma de justicia, porque las leyes están evidentemente para cambiarlas, para revisarlas, el Código Penal, y la Constitución también. Las leyes están primero para aplicarlas. Sí, y luego para mejorarlas. Y por supuesto. Y para mejorarlas, porque si no iríamos en una resta de derechos constante. Si la sociedad evoluciona, las leyes tienen que evolucionar con la sociedad. Eso lo tengo claro. Don José María, que no le dejamos intervenir. No, es que yo me voy al resultado. Si el resultado no es el que se quería, pues no ha estado bien. Pero no es el que se quería, ¿por quién? Yo supongo que los que habéis aprobado la ley, digo, vuestro partido, en este caso, yo supongo que no estará de acuerdo con las excarcelaciones o con las reducciones de condenas que se están planteando, con lo cual ese no es el resultado esperado. Si el resultado no es el esperado, es que ha habido algo que no se ha hecho bien. No sé si ha sido a la hora de elegirla o ha sido a la hora de interpretar la ley para hacer esas reducciones. Pero lo que está claro es que algo no está bien. Y yo no me cabe duda que estoy seguro que ni Podemos, ni el gobierno socialista, ni ningún partido de los que aprobó esa ley pretendía que con esa ley se redujeran las penas. Evidentemente. Bien, pues si eso ha pasado, aquí alguien ha fallado. O ha fallado el gobierno, que es quien ha redactado la ley, o fallan los jueces cuando la interpretan. Si falla el gobierno cuando ha redactado la ley, hay que tomar medidas. Pero si hay jueces que pueden interpretarla de esta manera, hay una cosa muy clara, y es que la ley no está clara. Porque si un juez hay que interpretar la ley de una manera diferente a como se tenía que ser interpretada... Los jueces siempre interpretan la ley. Y te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Mi padre hace años estaba con un ERE con su empresa. Tenían juicio todos los meses por las nóminas impagadas. La misma situación, la misma nómina, la misma empresa. Unos meses era a favor de los trabajadores y otras veces era a favor de la empresa. ¿Eso es interpretación o no? Todas las leyes son interpretables, todas. Bien. El tema de la legislación es que quede lo más claro y lo más cristalino posible para que se lleve a eso. Vuelvo a decir, el problema también que hay aquí es que muchísimas de las sentencias que había antes de esta ley son muy cuestionables. Y son muy cuestionables porque también en el Poder Judicial, como decía, han cuestionado mucho, y no voy a poner de víctimas a las mujeres ni a victimizar a las mujeres, pero han cuestionado mucho determinadas afirmaciones, determinadas situaciones. O sea, si volvemos al caso de lo que hicieron con la pobre cría de La Manada, fue de difundir sus datos por redes, o sea, eso, y eso se ha permitido. O sea, yo no creo que los hasta jueces hagan eso. Bueno, también sacaron a los supuestos violadores, ¿no? Y eso no lo hacen, pero eso no lo hacen con todos los casos. ¿Por qué solamente en algunos casos sacan las caras? Sacar todos, no, cuando fueron los de Sevilla los machacaron. A estos de La Manada y demás, eso lo sacamos se han todos. Sacado más, pero cuando hay otros casos que los violadores son otras personas, pues yo no he visto esa repercusión pública. Pues infórmate porque han salido en medios. Han salido en medios. En función de quién sea, se le da más
o menos publicidad. Eso no, es así. Y una no, cuestión, porque lo que a donde estás llegando es que solamente se difunde cuando son españoles y tal, y no es así. Sí, y no es así. Sí. Y te lo puedo decir yo que, pues lamentablemente a lo mejor estoy bastante encima de todos esos temas, sí. te puedo decir que, bueno, ya, o sea, incluso Mónica, asesinos de ¿Cuántos mujeres... ¿Cuántos casos conocemos de violaciones en grupo, por decirlo de alguna manera, donde los agresores sean extranjeros y hayan tenido una repercusión similar a la manada? No, pero perdóname, José María. Mónica, yo le digo la información que nos llega a nosotros, y eso sí se lo digo porque yo me he quejado amargamente de que cuando hay una información de la Dirección General de Seguridad sobre algún asunto, obvian la nacionalidad de quien lo ejecuta cuando este es extranjero. Es una cosa muy curiosa. Y yo decía, es cuando no es solo así. No. Yo no sé si es una directriz del Ministerio, pero no de este. Es que anteriormente igual. O porque no se quiere de alguna forma. Se debería obviar alterar, todas las nacionalidades. Es que eso es un error, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué me van a negar a mí? Siendo personas, da igual de donde sean. Sí, pero me van a negar a mí el conocimiento de si es de Cuenca o si es de Valladolid. Igual que si es un hombre o es una mujer. mujer. Claro. La víctima. ¿Por qué no lo obviamos? Solamente recortamos. Que no se obvia. ¿Cómo que no se obvia? No. Allí está el derecho a la libertad de información, y yo ahí sí me quejo, que reitero que me da lo mismo, pero yo entiendo... es que si empezamos a hablar del derecho a la libertad de información, tenemos aquí para otra semana. Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí, si le parece bien. Si no estoy diciendo pero hablamos de este asunto porque es verdad que en estos casos, en estos y en otros delitos, se obvia la nacionalidad de la persona que comete el delito cuando este no es español. Cuando sí, incluso se llega a decir, yo te puedo es decir español un caso porque está nacionalizado. muy reciente que lamentablemente hace 2 semanas no pude venir por el doble asesinato machista que tuvimos en nuestra ciudad, en Móstoles. Era una persona que no era española, se difundió su nacionalidad y su foto. Así que... ¿Por los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Hombre, a mí me ha llegado, quiero recordar que en un primer momento no sale la nacionalidad y luego hay un medio Exacto. Independiente, pero un medio independiente sacó que era búlgaro, creo recordar. No, sí. ¿Verdad? Sí. Y lo sacó un medio independiente porque de hecho lo encontró el compañero del Partido Popular que me lo comentó luego abajo y dice, mira, pues aquí han sacado y tal. No, y sí llegó, de la Dirección General. Bueno, déjame que haga una breve pausa y vamos a avanzar con el otro tema que me parece más cercano y más importante. Bueno, no más importante, y la importancia depende del sesgo. Me parece muy importante para la sociedad, no más importante. Lo demás, cada uno le va a dar el valor que quiera. Hay veces que el lenguaje nos lleva a confundirnos o a malinterpretarlo. No quería decir eso, ni mucho menos. Desiree, hacemos una pausa y volvemos rápido. Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones. 5 minutos sobre las 10 de la mañana. Vamos a hablar de la formación, bueno, no de la formación profesional, no de la formación universitaria. Vamos a hablar precisamente y en base a lo que ha ocurrido con los médicos, con el problema sanitario, donde hay falta de facultativos, es decir, por diferentes razones. También hay que pensar que hay exceso de licenciados en muchas de las carreras que se están estudiando hoy día, que luego no tienen ningún tipo de colocación ni salida al mercado, y es una frustración para quien la estudia. Y a lo mejor deberíamos de equilibrar un poco el sistema educativo, ¿no? Sobre todo en la parte, reitero, universitaria y en la parte de la formación profesional. Aquí nos va a pasar dentro de nada, y ya está pasando, que nos van a faltar profesionales en áreas diversas, y al final vamos a tener que vivir un poco lo que están viviendo países como Australia o Canadá u otros, donde un fontanero gana más que un ingeniero de telecomunicaciones o que un médico. ¿Por qué? Porque no hay, entonces necesitas un profesional de tal área. El problema de las universidades es lo mismo, es decir, hay una cantidad ingente de periodistas en paro que no tienen trabajo, y lo hablo de mi sector, que es uno más. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente, pero claro, no todo el mundo puede informar. Y segundo, según están los medios de comunicación hoy día, las redes sociales y demás, ha cambiado por completo, y alguien tiene que plantearse que ahí no deben de entrar mucho más allá porque tenemos un problema. Pero lo mismo pasa en las carreras de Derecho, por ejemplo, donde un montón de abogados, y al final hay un montón de ellos trabajando en inmobiliarias o tal, o haciendo lo que pueden. Y en cambio hay carreras muy necesarias, que son muy importantes para la sociedad, y tenemos que tener un equilibrio en la cobertura, como es la medicina, donde, claro, como tú no puedes limitar la libertad de las personas a la hora de decidir dónde van a trabajar, muchos de nuestros médicos que están muy bien formados y en los que gastamos un pastizal, se marchan fuera porque trabajan en mejores condiciones y porque cobran más. Y ya está, y no hay más vuelta de hoja. Entonces tenemos dos soluciones:
o les damos más dinero y facilitamos su trabajo, no sé si con eso cubriríamos la ausencia de médicos que hay en todos los sitios, o organizamos un poco esta cuestión, porque si no, al final tenemos el problema que tenemos, pero el problema se va a acrecentar probablemente en el tiempo con todas las jubilaciones que hay y demás. Alex. No, bueno, o sea que al final estamos un poco en la oferta y la demanda, ¿no? Es un sistema que se ha elegido a la hora de estudiar. Cada uno puede elegir, ¿no? En este caso, hacia qué carrera quiere enfocarse. Estamos hablando de temas universitarios. Y luego en función de la carrera, pues hay unas carreras que tienen más salida que otras. Sí, pero eso lo hacen. Mira, en medicina exigen una nota brutal. O sea, son de 14, tienes que estar en 14, prácticamente para entrar en la carrera. Bueno, pues a lo mejor dice uno, es que con 12,85 ya no entras. Bueno, pues, sí, hombre, pues a lo mejor resulta que a lo mejor es bueno no reducir mucho, porque la excelencia siempre es buena. Bueno, todo. Pero también tienes el problema en enfermería, que creo que la nota no es tan alta, ¿no? Y también tienes un problema de que no hay enfermeras. Desde luego, en el sistema sanitario no hay paro. Eso sí lo digo muy claro. Mi mujer es enfermera y no le falta trabajo. No hay paro. Está trabajando mucho tiempo ahí en el hospital, en el público de Móstoles. Está trabajando hasta hace... Bueno, todo el COVID lo pasó allí. Y ha estado trabajando hasta hace un mes o por ahí. Ahora está en el Severo Ochoa, en Leganés. Y yo no conozco a nadie de verdad que no esté trabajando, que no tenga ofertas de empleo. Ninguna enfermera o médico está para ahora mismo, según los datos no hay. Pero vamos, enfermería lleva así muchísimos años teniendo una demanda importante. Y medicina igual. Es que y ya pediatría ya no te quiero ni contar. ¿Sabes? Ya si eres médico y eres pediatra... Pero alguien tiene que organizar esto. Pues se puede organizar, pero también es cierto que lo que está diciendo hoy es muy importante. Es que tienes otros países, como tienes Italia, tienes Portugal, tienes Gran Bretaña al final, Inglaterra, que las condiciones laborales que tienen estos profesionales son infinitamente mejores que las que tienen aquí. O sea, yo qué sé, pues hablarte, por ejemplo, de una enfermería en Madrid, comparado con lo que pueden ganar en Italia o con Inglaterra, pues en Francia, pues estamos hablando casi que puedes estar hablando de un 33, un 50%, bueno, no, de un 50 o 75% más sin correr. El problema es que aquí los salarios, bueno, en general, son unos salarios bajos, pero para el personal cualificado siguen siendo bajísimos en comparación, y no solo el salario, sino las condiciones laborales. Que rodea alrededor del salario. Y el problema es que pues mira, cuando yo empecé a estudiar, todo el mundo tenía que ir a la universidad. Y sí que había bastantes becas y más o menos cualquiera podía ir a la universidad. Ahora todo eso también ha ido recrudeciéndose el acceso a la universidad, y aunque sí que hay carreras pues que han tenido siempre más tirón para estudiar o que la gente ha demandado, se ha dejado de lado la formación profesional, que decías tú al principio. Yo creo que la formación profesional aquí siempre ha estado denostada. En mi época la formación profesional era quien no aprobaba la EGB para que tuvieran un título y que tuvieran algo. Se instaló un sistema de grados que está muy bien, los grados medios y los grados superiores, que son 2 años, que son muy focalizados, muy tematizados. Yo vuelvo a lo mismo de un caso particular, pero es que me ha pasado este año. Mi hijo acabó segundo de bachillerato en junio. Él ha hecho el bachillerato de artes escénicas, quería hacer algo de realización y audiovisuales y tal. Y ha sido uno de los afortunados que ha encontrado plaza en la Comunidad de Madrid, porque más de la mitad de chavales y chavalas que han solicitado un grado se han quedado fuera. Y yo ya se lo dije cuando le dije, mira, a ver, echas esto, que es lo que quieres, lo echó en todos los institutos que había de toda la Comunidad de Madrid, en todos los turnos que había, pero soy muy consciente que te puedes quedar fuera. Y si te quedas fuera, no se puede, porque claro, el problema es que el no fomentar todos esos grados deriva mucha gente a la privada. Y esos cursos en la privada son 6.000 euros al mes, 7.000 euros al año. Sí. Y yo le dije, sé muy consciente de que si no se consigue plaza Nestro, no vamos a poder afrontar una privada. Y hay a mucha gente y a muchas familias que les están hipotecando en ese sentido, porque un chico, una chica ahora con 17, 18 años, que quiere seguir haciendo algo que le gusta, digamos, dices, hombre, pues ya que le gusta, tira por ahí, que aproveche, que se ve parado. Que un año no es mucho, yo también se lo decía a mi hijo, mira, en este año te buscas algún trabajillo por ahí y tal, vas haciendo cursos y tal, un año con esa edad no es mucha pérdida, pero sí que mentalmente a muchos de ellos les supone un freno y les supone una frustración que luego no van a poder o saber gestionar, y va a derivar luego en que a lo mejor ya no quieren estudiar, ya no quieren tal. Entonces, el fomentar, el invertir en formación profesional
yo lo veo fundamental, porque estoy segura que muchas de las personas que estudian alguna carrera estudiarían alguno de esos grados. Pues ya te digo que a mí los planes de estudio de esos grados me parecen... Vamos a entrar en eso, porque la formación profesional tiene diferentes variantes múltiples, también. Sí. Yo creo que hay una cosa que se les ha olvidado a los últimos 30 años de gobierno, y es que la formación profesional, donde mejor se imparte, sector importantísimo, es la propia industria. Es decir, si las empresas colaboran y el gobierno colabora para que las empresas desarrollen, como pasaba antiguamente. En las empresas se formaban los mejores profesionales que ha habido en el mercado. De hecho, hay empresas grandes, que en construcciones aeronáuticas yo recuerdo, donde había aulas y la gente salían los mejores profesionales de Madrid, estaban allí. Ese es el modelo de formación profesional que ha estado siempre en Alemania, con una vinculación con la empresa. Si yo tengo aquí una empresa y ustedes facilitan que yo pueda formar, y de hecho lo hacemos, pero lo hacemos a través de las universidades directamente, pero para los grados de formación profesional, si quien tiene que tomar esta decisión entendiera que las empresas no pueden, están obligadas porque encima lo forman mejor y se pueden quedar con muchos, colaboraran, y el gobierno con las empresas, claro, porque al final si tú mantienes un colegio o un aula para una determinada formación profesional, tienes que pagarle y te costea. Si tú le metes en una empresa a 10 personas que se van a formar, a la empresa le estás obligando a que distraiga, ¿verdad?, tiempo en formar a esos chavales que no sabe si se va a quedar con ellos o van a salir fuera, o 30. Yo creo que habría que buscar una fórmula que conjugara eso, porque es la mejor manera. ¿Cómo se aprende? Aquí, in situ, en el lugar. Es decir, Desiree está en prácticas, Desiree está aprendiendo en su modalidad. Ella ha estudiado o está estudiando comunicación audiovisual, ¿verdad? Y por lo tanto está en su área. Aquí tenemos de todo, como ella muchísimos que han pasado por aquí. Pero claro, hay dos facetas. La primera, no todas las empresas pueden soportar y mantener esta historia. Hay que buscar una fórmula, porque en el aula no aprende lo que ha aprendido aquí, eso lo digo yo. Aquí lleva 3 meses y ha aprendido seguramente más en estos 3 meses que en los 3 años que lleva la carrera. Pues algo, pero no ella, todos los que han pasado, algo habrá que hacer para que la formación profesional o este tipo de titulaciones funcionen mejor a través de las empresas. Yo creo, no sé. Bueno, yo creo que hablo de esto, un albañil, un fontanero, un electricista, es decir. Yo creo que es un modelo que yo creo que está ahí y que se ha empleado, ¿no? Tradicionalmente se empleaba, ¿no? Antiguamente, ahora no. Antiguamente el aprendiz, ¿no? Hombre, ¿verdad? Claro. De un oficio. Lo que pasa es que yo creo que en ese aspecto tiene que haber una regulación por parte de todos, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en el modelo, pero tiene también una seguridad. Una seguridad y me remito a que, porque estoy seguro que hay empresas fantásticas donde pueden ayudar y pueden colaborar, y hay otras donde a lo mejor les es lo que quieren. Exactamente. Que también pasa. Que también pasa. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que ejercer ese control. Tú no puedes, pero ¿qué los dice? Que los usan para explotación. Claro. ¿No? Sí. Pero es que no sabe nada. Es decir, si tú te vas a un chavalito de fontanero a ponerle, te va a estorbar. No, hombre, no. No, a lo mejor le saca lo que necesita, que es tenerle de mozo de almacén un mes, que han tenido un pico de haciendo tal otras labores. Pero bueno, eso... Pero es que eso pasa. Pero eso yo creo que ahí es donde hay que tener el control. Que el modelo como tal... Para eso no está la empresa, para eso está la inspección de trabajo. Pero ahí es donde... Eso es como los que... Ahí es donde va. Y la ética de la empresa. Yo creo que el modelo como tal que estás planteando, yo creo que no hay ningún partido, fíjate lo que te digo, ningún partido que no esté de acuerdo con eso, porque objetivamente yo creo que todo se podría poner sobre la mesa y yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en ese modelo. ¿Dónde estaría, yo por lo menos donde yo veo el peligro? Que tiene que haber un control luego posterior para ver que efectivamente pues esos trabajos se están llevando a cabo de unas maneras y demás. ¿Cuántos años tienes tú son 3 años tu carrera, ¿verdad? 3 años, 4 años. Vete con nosotros, Desiree, aquí te sientas. No, es verdad, ella tiene 4 añitos de carrera. Bien, desde el primer día compaginar. Compaginar, era una cosa, compaginar. Cuando termine, va a salir un profesional magnífico. Mira, en todos los ámbitos. ámbitos. Te voy a contar una cosa. Pero claro, de lo que yo conozco de esa enfermería, yo sé que enfermería, no recuerdo ahora mismo los años que era, creo que era también 4 años o 3 años en su día, ya no lo sé. El primer año es prácticamente teórico en la universidad, claro. En el segundo año me parece que tienen un mes o algo así de prácticas, en el segundo año pues tienen casi 3 meses y en el último año pues la mitad del año prácticamente son prácticas. Se hacen en hospitales, ¿vale? Claro, y demás. Y yo creo que es un modelo que está muy chulo, porque al final, primero, antes de empezar a hacer nada, tienes que formarte, esa pequeña formación, una pequeña base que tengas para que cuando llegues, oye, sepas
pascuales de la teoría y le vas a eso es. a Y luego coser. ir poco a poco en ese sentido. Pero yo creo que es un modelo que yo creo que encajaría perfectamente, y lo único que tendría que haber unos controles pues para que no se estén abusos por ninguna de las partes. Como lo hay en Hacienda para que no va a dar impuestos. Si es Sí, que sí. el Golfo siempre va a intentar evadirse. No le quepa la menor duda. Cuando hablamos de Pero el controles, Estado está para eso. cuando hablamos de controles, Claro. siempre hablamos de Hacienda, ¿eh? O sea, es que ahí Claro, no se escapa nadie. porque es que es el que mejor controla. Ahí sí que no se lo escapa tengo nadie. clarísimo. Pues habrá que buscar una fórmula. Yo confío en la gente. Yo creo que el 99% lo harían, por una parte y por otra, lo harían bien. Ahora, hay que controlar. Pues es que el control exige. Yo creo que no. Te digo que con las experiencias cercanas que he tenido no es el 99% el que cumple esas Yo condiciones cuando tienen a alguien en prácticas, lamentablemente. Yo creo la que bondad de la gente. estoy de acuerdo en no me lo que... ponte ese esquema tampoco. No, si ya nos confiaron en la bondad, El es ver, Golfo es existe. ver el día a día. El Golfo existe y el honrado existe. Por supuesto. Y yo estoy de acuerdo en que hay que controlar y que hay que tener una responsabilidad sobre esos chavales o chavalas que les mandas a hacer prácticas y no dejarles de la mano de Dios, Claro. como pasa también en muchos sitios. Pero sí que creo también que hay que invertir más en la formación profesional directamente, que hay que invertir mucho más. Estamos Está hablando claro. antes del tema sanitario. Los grados sanitarios de formación profesional son los más demandados y son los que menos plazas tienen. Y luego, curiosamente, son en los que más oferta privada encuentras. Entonces, yo creo que hay que dejar de fomentar esa educación privada dotando a la educación pública, porque ya digo que es que estos grados tienen unas salidas y unos programas, que es que ya te digo, yo me los he estado estudiando, lo está viendo este año con mi hijo, y tienen unos programas que a mí me han sorprendido sí, están muy bien, están muy... Es que hemos prestigiado mucho la formación universitaria, la titulitis, y al final estamos Absolutamente, viendo como, primero, absolutamente. no salen del todo muy informados en algunas de las... Y segundo, es que no hay salida. Es que un señor que está licenciado en filosofía... Y con estos grados al final tienes... termina en la docencia, o tienes en humanidades, más o en sociología, no pueden salir. Más allá de No tiene la salida. información general, tienes unas especialidades que son muy concretas y que salen muy muy bien formados. Entonces yo creo que hay que invertir en eso, desde luego. Sí, pues qué sé, yo tenía aquí, los ha conocido, yo tenía gente en todas las variables, en ciencias en Derecho, en Humanidades, en Sociología, en Filosofía. Créame que los mejor formados no eran los periodistas, eran los peores en formación. Los que estaban en Humanidades venían al pelo para desarrollar su labor. En Sociología ni la cuento, al pelo. Y en cambio los otros no. Es decir, estamos formando a la gente, pero no les damos salidas, porque ninguno de ellos estaba desarrollando realmente, o algunos de ellos, el 80% eran licenciados en periodismo, pero me refiero, no les damos salida. Entonces, si no tienen salida, busquemos una fórmula, no es inmediato, esto no se hace de un día para otro, pero sí se ponen los bimbers para que salga ahí, sobre todo en la formación profesional, como dicen. Es que no está prestigiada. Pero Ahí hoy es día inversión. tú hoy día si quieres contrata a un electricista, a un fontanero, a ver qué es lo que te viene. A ver qué es lo que te viene y a ver qué te piden. O sea, para empezar. Y a ver qué tipo de formación. Que va a venir y va a decir, uff, esto es un lío, déjame que tal, y tú te lo tienes ni puñetera idea, con perdón. Es fundamental la Y inversión. al final te en viene un señor educación. que ha nacido en Colombia, que es el que, o que ha nacido en Ucrania, o en Polonia. O en Vallecas, porque ya estamos ahora otra También. vez con que ha nacido en Colombia o en No, Ucrania. no, o... si ahí estoy era a diciendo favor, esto, ahí era estoy diciendo a esto a favor. favor, No. porque Porque encima te son viene mejores preparado. profesionales que los nuestros. No, pero es que Sí. al final, no, pero esa gente suele estar mucho más estigmatizada a la hora de hacerte una tarea en casa. Yo no. Yo Bueno, no lo creo, ¿eh? A mí Pues yo solo tuve vosotros dos, porque el mundo en el que se mueve... Bueno, por yo- ejemplo, vamos a ver, yo creo ucranianos, que polacos, en España bueno, tenemos fantástico. excelentes profesionales. Lo que pasa Sí, es que, sí. por ejemplo, en tema de construcción y demás, ahora mismo no encuentras. No, y hay no. trabajadores, Porque en el sobre tema de todo, la- pues mira, rumanos, Sí, sí, ucranianos, sí, sí. incluso chinos, o sea, Sí, sí, que, sí, sí. que En son el tema unos de la- profesionales. de la Las últimas reformas que ha hecho aquí, Impresionantes. bolivianos. En el No, tema no, de la bolivianos, construcción, muy hubo bien. cuando aquí el famoso boom del ladrillo, que muchísimos chavales Sí. se metían porque Sí, ganaban sí, sí, muchísimo sí. dinero. Hombre. Pero 5 luego, veces lo que un médico, pero algunos. luego es una profesión que hay que saber, Hombre, hay claro. que conocerla y que hay que Vital, saber y que hay vital. que... Bueno, pues no hay. Quiero decir, ¿cómo podemos formar a la gente o invitarles o darles un aliciente para que puedan? Porque al final todo esto es cuestión de alicientes, claro. ¿Cuál era el aliciente en la construcción hace 10 años? Pues que ganaban 9.000 euros al mes. Esa era un aliciente. Y encima iban a destajo. Les decían, usted tiene que hacer esto. Y los oradores se pagaban de locura. Y es que no solamente es que terminaban una obra aquí y se tenían que ir a un Albacete. El señor que da el yeso, que no sé cómo se llama, pues lo mismo. El electricista, lo mismo. Y ahora, el problema es que su salario está... Porque entonces, claro, había lo que había. En fin.
está ajustado un poco a lo que es la construcción. Entonces un señor que está ahora mismo legatando, pues igual ya no está en esas condiciones, igual está ganando 1.500 euros, que visto lo que hay casi no está mal, casi podríamos decir que no está mal, pero es que no hay gente que lo sepa hacer. Y entonces la mayoría de las empresas que se dedican a esto son precisamente de gente que es del norte de Europa. Inversión en formación, si es que no hay otra. Formación profesional, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y luego plantear también el hecho de que se pueda, reitero, buscar una fórmula donde las empresas formen parte de esa docencia. Si no, es imposible. Si no hay una escuela de aprendices, si no hay una compaginar, como ha dicho lo de enfermería, pero claro, la enfermería es muy fácil, casi todos los hospitales son públicos, pues lo puedes hacer. Pero en otras no. Que yo sepa, de momento, el gobierno no tiene una empresa de construcción. Sí la tiene, pero no la tiene. El Ministerio de Fomento no construye. Pues habrá que buscar empresas donde sí se pueda cumplir esa función y se controle, evidentemente. Son las 10:25, no tenemos más tiempo. Les libero, como dice un compañero de oficio, les despido a los dos en este momento. Tanto al señor Juan José María Porras, alcalde de Griñón. Habrá indemnización, ¿no? Por supuesto. Por el despido. El café que va a pagar usted. Por supuesto. Es improcedente totalmente porque nos hemos comportado estupendamente. Y Mónica Montreal, muchas gracias y buenos días también. Buenos días. A todos ustedes ahora les dejo con Crónicas. Luego yo, si Dios quiere, mañana les veo de nuevo. Hasta mañana. Del último café.